Pulso económico del lunes, que como es tradicional, comenzamos mirando, echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy cerramos 0,40 de subidas, el índice general termina en 11.597,3. Algunos valores han aprovechado la sesión, caso de IAG, la que más sube, 2,59 arriba, Robi 2,55 arriba y Celnex 2,30 arriba. Y en el lado donde preponderan las manos vendedoras, el lado rojo. Hoy la que más se deja en la sesión es Grifols, 1,98 abajo. En segundo lugar, Inditex, que es raro verla en estas posiciones, 1,92 abajo. Y en tercer lugar, Telefónica, que se deja 1,07. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares algunas de las cosas que vamos a analizar en la mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico tenemos que hablar de que al parecer el PSOE y Sumar han sellado un acuerdo fiscal que deja caer el impuesto de las energéticas, pero ni Podemos ni Esquerra Republicana lo apoyan, con lo cual no se sabe muy bien qué acabará pasando con el impuesto de las energéticas. Sí se sabe que Yolanda Díaz está por la labor de replantearlo de una manera distinta a como hasta ahora lo venimos conociendo. Y por cierto, de energéticas hay que hablar en el segundo de nuestros titulares hoy, Repsol. Repsol juega con fuego, sus acciones cotizan a los mismos niveles de precios que tenían en abril de 2022 y muchos están sorprendidos por esa circunstancia. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Joaquín Robles, analista financiero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, Joaquín? Todo bien, gracias. Me alegra mucho. Don Miguel Ángel Cigüéndez, muy buenas tardes. Pues nada, aquí estamos intentándonos acostumbrar al cambio horario. Don Miguel Ángel es vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Vamos a ver qué les ha parecido la sesión. Es una sesión que no ha tenido su par en Wall Street. Wall Street celebra hoy el día del armisticio de la Segunda Guerra Mundial y no funciona. Pero bueno, ¿qué les ha parecido este avance de cara a los 11.600? No hemos coronado los 11.600, pero nos hemos quedado muy cerca. Poco a poco recuperando, yo creo que sigue reinando el optimismo en los mercados financieros. Tenemos las bolsas subiendo prácticamente un 20%, la mayor parte de ellas, porque los inversores siguen pensando, ¿no?, en ese aterrizaje suave, que los bancos centrales van a ser capaces de controlar la inflación, de acercarla a ese objetivo del 2%, mientras la economía sigue creciendo. La semana de Trump y lo que eso puede acarrear en términos de aranceles, y luego, bueno, pues también por las turbulencias que hubo en Alemania, ¿no?, con ese anuncio de adelanto electoral. Poco a poco los inversores van recuperando y bueno, estamos a un paso de máximos. Anuncio de adelanto que parece que las elecciones van a tener lugar a finales de año. Efectivamente, que era lo que demandaban. Ni siquiera el primer trimestre del año venidero. Pues sí, efectivamente nos preguntó usted el otro día qué pensamos que iba a ocurrir y al final ocurrió lo que nosotros nos fijamos o yo me fijé en los pronósticos, que al final ha ganado Trump y esto ha marcado en concreto el devenir de la última semana. Se había quedado retrasada Europa y en concreto muy afectado el IBEX 35, y hoy el rebote del IBEX 35 es pequeño, es un 0,33, tampoco una cosa para tirar cohetes. Curiosamente el DAX sigue subiendo, la particularidad, a pesar de una situación de incertidumbre máxima y en recesión cercana, bueno, todas estas circunstancias, pues al final la macro sí termina llevando la razón, pero no en tiempo real. El mercado va absolutamente a su bola, pero hay que andarse con ojo. Lo que sí está claro es que el S&P 500 está con los futuros tocando la zona de los 6.000 y eso la verdad es que dice bastante de la fuerza subyacente que tiene el mercado estadounidense. Por cierto, Cigüéndez, hoy no funcionaba Wall Street porque celebran esto del día del armisticio, pero sí funcionaba el mercado de deuda y parece que después de que la victoria de Trump lo haya tensado, el bono de Estados Unidos parece que en el 2025 se va a comportar en rangos de un 3,7% de rentabilidad, eso dicen los expertos. Bueno, tiempo real lo tenemos en un 4,34, es decir, el objetivo, efectivamente, con la bajada de tipos,
debería llevarnos a esta zona. Pero bueno, veremos a ver con todo lo que quiere hacer Trump y dónde está en concreto la inflación y si eso no es muy optimista que lleguemos a esa zona del 3,70. No, de momento no lo tengo claro. Lo que sí está claro es que quien tenga dólares y esté ahora mismo comprando bonos, pues tiene una rentabilidad bastante interesante. Joaquín. Es que no está claro lo que va a pasar, ¿no? Y de hecho lo vimos en la última reunión de la Reserva Federal durante la semana pasada, cuando le preguntaron a Jerome Powell qué va a pasar en diciembre. ¿Va a haber otro recorte de 25 puntos básicos? Digo, bueno, habrá que verlo, ¿no? Lo puso en duda cuando en las últimas reuniones parecía que había una mayor claridad, que iban telegrafiando lo que iban a hacer reunión a reunión. Y aquí el problema es qué va a hacer Trump, ¿no? Porque en la campaña lo que ha dicho es que pretende poner aranceles, eso lo que va a hacer es encarecer las importaciones en Estados Unidos, también pretende hacer deportaciones, eso puede reducir la mano de obra existente y por lo tanto que haya una mayor presión salarial, y luego también planea recortes de impuestos, ¿no? Que eso pues, también es una mayor demanda. Todas estas acciones pueden hacer repuntar la inflación, que los bancos centrales vuelvan a adoptar una postura más prudente, que no haya tantos recortes, y ahí el primero que lo está recogiendo es la renta variable. Digo, la renta fija, perdón, con esa subida de las rentabilidades de los bonos y cuidado también con la apreciación del dólar, que está ahora mismo en su momento más fuerte del año. Así que esto es un poco lo que descuenta el mercado, pero habrá que esperar al 20 de enero, que entre Trump en la Casa Blanca y empiece a tomar acciones, ¿no? Y ahí es cuando el mercado quizás se mueva más. Bueno, estamos ya en territorio económico español y hay una noticia que depende del mundo político. Hay un acuerdo entre el PSOE y Sumar para que, bueno, decaiga este impuesto sobre las compañías energéticas, pero esto está hilvanado, porque ya saben que entre Sumar y Podemos hay una pugna. Los de Podemos dicen que no están de acuerdo, que quieren el impuesto. Esquerra Republicana también está a favor del impuesto. Yolanda Díaz, que llegó a ese acuerdo con el PSOE, pues en sus últimos pronunciamientos parece que está por buscar una fórmula de llevar adelante el impuesto, aunque no sea tan negativo para las compañías energéticas. Bueno, es que al final este impuesto se pensó durante un momento que fuera temporal, que fuera de 2 años, ahora se está hablando de que sea permanente. Yo creo que esto no está descontado, ¿no? En el caso de que sea permanente por los mercados, porque oye, al final lo que vas a hacer es recortar, ¿no?, los beneficios a este tipo de empresas, y luego estás viendo determinadas acciones que de momento son simbólicas, como la que hizo Repsol hace un par de semanas llevándose parte de sus inversiones a Portugal, que podrían empezar a ser mayores en el caso de que esto sea así. Además, hay que tener en cuenta que muchas de las principales empresas energéticas de nuestro país tienen una gran exposición en el exterior, por lo que también tienen una mayor facilidad para empezar a mirar fuera de las fronteras si esto supusiera un problema. 5 años. Bueno, aparte ya de este impuesto, parece ser que han llegado a un acuerdo para nuevos impuestos. Ah, eso sí. El titular era un poquito tabaco, más amplio. Subir el de los pisos de alquiler al 21%. Sí, algo hablaban de las OCIMIs, tal, o sea que bueno. Pero bueno, esto es una idea del PSOE y de Sumar, lo que no sé si luego los otros grupos se van a sumar al tema o no. Bueno, pues a nosotros todo lo que sea subir impuestos pues nos parece negativo. Claro. Bueno, hablemos de algún nombre propio en la bolsa española. Es el caso de Repsol. Yo les decía antes que jugaba con fuego porque sus acciones están a niveles de precios de abril del año 22. Sí, efectivamente, y de hecho este año ya caen cerca de un 40%, si tenemos en cuenta el pico que hizo durante el mes de marzo cae más de un 30%, y la razón la encontramos en los precios del petróleo. De hecho hoy los tenemos otra vez cayendo, ya cerquita de los $70 por barril, cerca de mínimos anuales, y la perspectiva es que siga cayendo. Durante las últimas semanas hemos visto un repunte por conflictos geopolíticos, sobre todo en Oriente Medio, también por esa decisión de la OPEP y sus socios de mantener los recortes de la producción y no aumentarla, pero lo cierto es que el mercado lo que está viendo es que la demanda no crece, que China no se está recuperando como se esperaba y que probablemente los precios continúen bajando. Repsol, en su última presentación de resultados, a pesar de tener una sólidos beneficios, cerca de 1.500 millones, fue una caída del 35% respecto al mismo periodo del año anterior, y al final en bolsa lo que cotizan son las expectativas. Ahora mismo las expectativas de Repsol es que sus beneficios sigan decreciendo respecto a ejercicios anteriores, y ahí, bueno, pues el que lo paga es el precio de la acción. Lo tenemos cayendo, como comentaba, alrededor de los 11,50, hombre, todavía es mucha caída, ¿no? Pero todo lo que se acercase a los 10 euros puede ser una buena oportunidad de compra. Bien, bueno, pues efectivamente está absolutamente correctivo Repsol. Tiene
tiene relación, mucha relación el precio del petróleo, pero bueno, hay veces que Repsol, por razones X, no está absolutamente correlacionado con el precio del petróleo, pero está claro que está en zona de mínimos relativos y a nosotros nos está empezando a gustar porque ya está a un precio accesible para entrar. No sé si recuerda que hace 2 semanas yo hablaba que Acerinox estaba en precios atractivos para entrar. Ya ha visto usted todo lo que ha subido, o sea, que el que me hiciera caso con el comentario, que esto no es una recomendación, pues le ha ido bien con Acerinox. Con Repsol, pues bueno, hay que esperar todavía, porque también el que haya ganado Trump, pues seguramente no le beneficia mucho. Ya, veremos qué hace Trump con las energías renovables en Estados Unidos. Claro. Vamos a hablar de una compañía de energías renovables clarísima, Acciona Energía, que anuncia una ofensiva de 20.000 millones en Brasil, sobre todo en la especialidad de los molinos de viento, pero marinos, situados en el mar. Sí, no es la única. Ya hay otras empresas españolas que también han puesto su mira en Brasil, como Iberdrola. Se habla, bueno, pues de que este país es uno de los que más potencial tiene respecto a esta energía verde, ¿no? La eólica marina, y bueno, pues son muchas las empresas las que quieren tratar de captar inversiones. De hecho, a finales del año que viene, de 2025, se celebra allí la COP y bueno, pues se habla también de que el gobierno Lula quiere atraer mucha inversión, bueno, pues también para justificar, ¿no?, su posición de transición energética. Es verdad que hay muchos problemas regulatorios, que quizá es la mayor amenaza, pero bueno, desde el gobierno quieren poco a poco limarlos para que eso no sea un inconveniente. Y luego respecto a Acciona, bueno, es una compañía que sabemos que ha pasado muchas dificultades, sobre todo por el entorno de tipos altos, y que precisamente en las últimas semanas hemos hablado incluso aquí en este programa esa intención que tiene de desinvertir precisamente para que la deuda no suponga un problema y también para tener ese músculo financiero con el que invertir en nuevos proyectos más rentables, que podrían ser estos. Acciona Energía, don Miguel Ángel. Pues mire, hablando de Acciona Energía y de Brasil, le voy a pedir que me permita que comente que la semana que viene hay un foro muy importante sobre Latinoamérica, sobre Latibes, Foro Latibes, en la Bolsa de Madrid, el día 19 y 20, y animo a la gente que se apunte y que entre en forolatibes.com. Dicho esto, quería comentar que bueno, que Acciona ha tenido una corrección muy relevante, que nosotros la última vez que comentamos aquí que nos parecía bien entrar fue en la zona de 100, esta vez no se ha acercado a 100, se ha sujetado aquí, la estamos vigilando para ver si entramos con mayor posición, porque creemos que bueno, pues que después de llegar a 129 tras el gran rebote que ha tenido, pues oye, ya se está poniendo a precios otra vez atractivos para entrar. Eso es Acciona. Eso es Acciona. No Acciona Energía. Claro, Acciona Energía es mucho más económica. Claro, claro, no, efectivamente. Bueno, mañana es el día grande. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de Mercados y de la Competencia, dice que mañana tiene listo su informe sobre la OPA del BBVA sobre Banco Sabadell. ¿Qué apuestas hacen? Yo creo que van a decir que están en contra. Bueno, yo la verdad que creo que dirán que están a favor porque todos los reguladores, ¿no?, y organismos hasta ahora han dicho que sí. Es verdad que podrían retrasar la decisión otros 3 meses, eso es un escenario muy probable, y en el caso de que la aprobaran ya la único que la podría impedir sería el gobierno, ¿no?, el Ministerio de Economía, que tiene ese derecho de veto. Pero bueno, desde BBVA parece que están confiados, ¿no?, en que se cumpla esa hoja de ruta y que a principios del año que viene, bueno, pues ya los accionistas de Sabadell puedan decidir si acuden o no, que esa es otra, ¿no?, porque ahora se está hablando de si se puede realizar esta oferta, pero luego habrá que ver el nivel de aceptación, porque al final el objetivo de BBVA no es hacerse con una buena parte, sino hacerse con el control e incluso integrarla, ¿no?, a mediados del año que viene. Pues mire, yo aquí me voy a abstener, pero vamos, que me da la impresión que si existe la posibilidad de retrasarlo 3 meses, oye, pues una patadita. Yo apuesto por eso, porque es una manera de, vamos a alargar la situación y vamos a ver qué pasa, pero ¿quién sabe? Ya veremos, ¿verdad? Bueno, hay que dar una enhorabuena, y es que el anterior gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sido nombrado director general del Banco de Pagos Internacionales, que es una entidad de estas prestigiosas que dependen de las finanzas internacionales, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Ya se veía que era una persona pues bien valorada entre los suyos y entre la gota financiera o el gota financiero mundial. Hoy me gustaría hablar también de uno de los bancos que me ha parecido interesante su evolución, es el Santander,
que se distanciaba del pelotón de los bancos en el IBEX 35. Joaquín. Sí, quizá a raíz de sus últimos resultados, que los resultados son excelentes, ¿no?, en términos financieros, en el sentido de que supone un récord histórico para la entidad durante los primeros 9 meses del año. Estamos hablando de bueno, pues que creció, ¿no?, un 14%, pero es verdad que el precio de la acción se ha ido resintiendo. En el acumulado del año sube cerca de un 20%, pero desde máximos cae un 8%. Y esto quizás se debe a que, si bien los beneficios y los ingresos crecieron respecto al mismo periodo del año pasado, cayeron respecto al último trimestre. Esto lo que nos indica es que los primeros recortes en los tipos de interés aquí en Europa, bueno, pues están empezando a hacer mella, ¿no?, en los resultados, y se espera que esto continúe así. Aún así, estamos hablando de un banco que ha ganado 9.000 millones, ¿no?, en los 9 primeros meses del año, uno de los principales bancos a nivel europeo, también a nivel mundial, y bueno, que tiene muy buenas perspectivas, ¿no?, porque es lo que hemos hablado también muchas veces aquí. Sí es verdad que los recortes de tipos pueden estrechar el margen de intereses, pero también pueden reactivar, ¿no?, el crédito bancario, por lo que yo creo que los próximos meses van a seguir siendo muy buenos. Pues vamos a ver, el Santander, efectivamente, tras la corrección con la noticia de que entraba Trump en Estados Unidos, pues cayeron en general los bancos y, entre otros, el Santander. Ahora ha rebotado parte de lo que había caído, pero no ha llegado a donde estaba originalmente, con lo cual yo lo veo como un simple rebote, y en este momento yo me mantengo bastante prudente con el sector bancario. Bien, hablemos de otro sector entonces, el sector turismo. Meliá ha ganado un 28% más, con casi 1.600 millones de ingresos. ¿Cómo ven Meliá en bolsa? Bueno, la vemos bien en el sentido de que es una compañía que sube cerca de un 20% en el año, cotiza de hecho ahora prácticamente a los mismos niveles de febrero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia. Ha conseguido incrementar los ingresos durante 3 años consecutivos. Además, durante este último año también ha incrementado el ingreso medio por habitación, que es una métrica importante para este tipo de sector, pero es verdad que el potencial de subida ya lo veo cada vez más agotado, ¿no? Es complicado que de aquí a los próximos meses pueda atacar, ¿no?, esos 8 euros por acción que atacó durante el año pasado, bueno, pues porque le está costando, ¿no?, también asumir, ¿no?, y reducir sobre todo esa deuda que tuvo que contraer durante el COVID y que quizá le está lastrando. De hecho, hemos visto durante el último año cómo vendió participaciones en algunos hoteles, de hecho, para asegurar, ¿no?, los vencimientos de deuda de este año y del que viene, algo que normalmente, bueno, pues no hace una cadena de hoteles, ¿no?, y sobre todo con hoteles que iban funcionando muy bien. Así que es un valor que vemos bien, en el sentido que las perspectivas de la demanda turística siguen siendo muy buenas y tiene una exposición además muy diversificada, pero quizá el potencial en bolsa cada vez más limitado. Bueno, yo aquí, sin querer llevar la contraria, pero que veo el valor bastante alcista y con una tendencia bastante acusada. Entonces, quiero decir, a mí me gusta, no lo teníamos en cartera ni habíamos hablado de él porque estábamos más bien en IAG y en otro tipo de valores, pero de momento, mientras respete la tendencia alcista, pues oye, vamos a seguir pensando, y si los resultados han sido buenos, que vaya a llegar a esos entornos de 8 o 18, pues no lo sé, pero de momento quien lo tenga, que lo mantenga desde mi punto de vista. Muy bien, hablemos de Cellnex, que reduce sus pérdidas, un tercio de ellas, que estudia aumentar el dividendo para ser goloso de cara al inversor, y que pues los números rojos se quedan en 198 millones en los 9 primeros meses del año. Sí, es una compañía que desde que empezaron las subidas de los tipos de interés hizo un cambio radical de estrategia. Ya no era comprar a tipos cero cada vez más torres y torres de comunicación, sino empezar a dejar de comprar y a vender las que no fueran posiciones estratégicas o significaran un alto valor añadido, para tratar de eso, de ir reduciendo deuda. La deuda es de 17.500 millones, para conseguir el grado de calificación de investment grade por parte de S&P, que lo consiguió ya durante el mes de marzo, y para poco a poco ir monetizando, ¿no? El negocio de Cellnex al final es tener torres de comunicación, alquilársela a grandes operadores, por lo que los flujos de caja son más o menos constantes, ¿no? Sus principales clientes son Vodafone, Movistar, Orange, y bueno, ahora el camino que le queda es poco a poco ir reduciendo ese apalancamiento, ese endeudamiento, empezar a tener, bueno, pues unos flujos de caja más estables y actuar más o menos como una SOCIMI, ¿no? El decir, oye, pues yo tengo estas infraestructuras, las alquilo, recibo este dinero, doy un buen dividendo para tener a mis accionistas contentos, y bueno, poco a poco trato de ir maximizando los beneficios. Así que veremos, ¿no?, si sale de las
pérdidas y puede empezar a hablar de dividendo, ¿no? A mí a veces me hace gracia las compañías que miran en el dividendo antes de tener los beneficios, ¿no? Pues mire, es un valor que está corrigiendo, que bueno, esto ha tenido un pequeño rebote y de momento no vemos la figura de vuelta, con lo cual nosotros nos abstenemos de entrar en el valor y no nos termina de convencer. Nos gustaría comprarlo más barato. Bueno, hablemos de Cox, que debutará en bolsa el jueves y que parece que tras su salida va a crecer hasta casi los 1.000 millones, un joven valor en la bolsa. Sí, es lo que pretende más o menos captar, alrededor de 200 millones para una valoración de 1.100 millones. Parecía que salía en un muy buen momento, ¿no? Con un gran apetito por el riesgo por parte de los inversores, también con un sector que parecía que iba al alza por los recortes de los tipos de interés. Hemos hablado que todo lo que tiene que ver con renovables necesita de mucho dinero, es muy intensivo en cuanto a capital, porque las infraestructuras son muy caras, por lo que le afectan mucho los tipos de interés, pero que ahora con la victoria de Trump y su oposición de vez en cuando a todo lo relacionado con las renovables, bueno, pues parece que no es el mejor momento, ¿no? Pero bueno, veremos cómo es la salida. Pues mire, yo es que la verdad que como es un valor que todavía no está en el mercado, le dejo a él lo que ha dicho. Se abstiene. Me abstengo. Sí. Usted un poco abstencionista. No, yo tengo las ideas claras. Compro, vendo o no. Cuénteme una cosa, el Bitcoin bate récords, está por encima de $80.000 y esto, algunos dicen que con Trump va a ir como un tiro. Bueno, como un tiro es como está yendo, o sea, ya sabe que el mercado descuenta situaciones a futuro y ha roto la zona de máximos y bueno, pues quien tenga este valor, yo tengo algún cliente que compró en sus inicios y oye, están ahí tan felices los que lo han mantenido. Ha sido difícil, porque sí, han tenido aquí de todo, la codicia y el miedo es una cosa que se expresa de forma tremenda. Joaquín. El problema del Bitcoin es que también es muy difícil de valorar, entonces que esté caro o barato, pues al final lo dicta el mercado y como bien dicen, ¿no? La codicia de los inversores. Pero bueno, lo que está claro es que los inversores, muchos de ellos esperan que Trump devuelva los más de 100 millones de dólares que donó la industria de las criptomonedas a su campaña, ¿no? Y él lo que dice es que va a convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas, que va a poner reguladores afines a las criptomonedas y que incluso se plantea que Estados Unidos pueda tener una reserva estratégica. Veremos, ¿no?, si cumple las expectativas o se olvida. Eso entraña no pocos peligros para la moneda norteamericana. O sea, yo la verdad es que no daría mucha credibilidad al argumento de que Trump va a defender tan fervientemente la maquinaria, la minería del Bitcoin, como suele decirse. Bueno, pues no tenemos mucho más tiempo. Si acaso, sí, tenemos un poquito más de tiempo. Podemos valorar, por ejemplo, que esté Inditex entre los valores que hoy bajan. Está con 1,92 de caídas. Sí, muchas veces está acusada, ¿no?, por la competencia, que no lo está haciendo tan bien como ellas. Todavía seguimos en temporada de resultados empresariales. Sabemos además que Inditex suele ser de las últimas en publicar sus resultados, pero bueno, yo creo que es uno de los valores más sólidos, ya no solo de la banca española, digo de la bolsa española, sino de la bolsa europea, pero lo tenemos muy cerquita de máximos históricos. Bueno, efectivamente, la verdad es que ha hecho un techo ahí en la zona de 55, quiero recordar por lo que veo aquí ahora mismo en el gráfico, y bueno, es lo que viene siendo una sana corrección. Todas las sanas correcciones que ha hecho últimamente ha sido para tomar impulso para seguir subiendo. ¿Será esta vez? Pues no lo sé, permítame que esté hoy un poquito gallego, pero yo ya desde luego desde luego me cuesta entrar ya a estos precios. Bueno, pues lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más, si acaso para que agradezca a estos caballeros su presencia y sus opiniones en el programa y a ustedes su interés y su paciencia desde sus hogares. Eso sí, tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta aquí.